Soy Brandon Juárez Hernández del grupo Quinto A de la asignatura de Sistemas Neumáticos e Hidráulicos de la carrera de Ingeniería en Robótica de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Y hoy vamos a repasar dos principios relacionados con la mecánica de fluidos, la ley de Gay-Lussac y el principio de Bernoulli. ¿Qué es o en qué consiste la ley de Gay-Lussac? Bueno, pues este señor nos dice que la presión que ejerce un volumen fijo de gas sobre las paredes del recipiente que lo contienen es directamente proporcional a la variación de temperatura, es decir, que nuestro volumen permanece constante. Si la temperatura aumenta, la presión también lo hará, justo como en las ollas de presión. Y esta ley está relacionada con la ley de Boyle y Charles, formando las tan famosas y principales leyes de los gases ideales. De la ley de Gay-Lussac obtenemos la siguiente ecuación, que nos dice que la presión inicial sobre la temperatura absoluta inicial es igual a la presión final sobre la temperatura absoluta final. Como lo mencionamos anteriormente, la ley de Gay-Lussac explica el funcionamiento de diferentes artefactos del hogar, como la olla de presión, la cual a mayor temperatura se produce mayor presión. Otro objeto cotidiano donde se aplica esta ley es en la llanta de un coche. Por ejemplo, si la temperatura disminuye, también disminuye la presión de la llanta, y en este caso se debe añadir aire para aumentar esta presión. Para que todo esto quede más claro, ¿por qué no vemos un experimento que podemos hacer en casa? Para este primer experimento necesitamos un vaso, preferentemente de vidrio que sea transparente, un recipiente con un líquido y una vela. Procedemos a colocar la vela encendida sobre el recipiente con el líquido y posteriormente el vaso transparente sobre la vela encendida. Podemos observar que el líquido comienza a subir mágicamente dentro del vaso para después apagarse por completo la vela. Pero, ¿por qué pasa esto? Y la respuesta la tenemos dentro de la misma ley de Lussac. Al tapar la vela con la botella, esta llama será consumida al agotarse el oxígeno, haciendo que la temperatura de nuestro sistema disminuya. Como resultado, nuestra presión también disminuirá, puesto que el volumen de nuestro contenedor, en este caso el vaso transparente, permanece constante, y al disminuir la presión, podemos ver que el líquido comienza a subir dentro de la botella. Ahora, ¿por qué no analizamos el principio de Bernoulli? A diferencia de la ley de Gay-Lussac, la cual está dentro del campo de la hidrostática, el principio de Bernoulli lo encontramos dentro de la hidrodinámica. Pero, ¿qué nos quiere contar? Y bueno, pues este teorema dice que si el fluido no intercambia energía con el exterior, por motores, razonamiento o demás, este permanece constante. O con otras palabras, el principio de Bernoulli establece que un aumento en la velocidad del fluido ocurre al mismo tiempo con la disminución de la presión estática o de energía potencial del fluido. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujos de fluidos. Esto da como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli. Existen diferentes formas de esta ecuación para diferentes tipos de flujo, pero la forma más simple de esta ecuación es válida para flujos incompresibles. Por ejemplo, la mayoría de flujos de líquidos y gases que se muevan a un número de Mach bajo. Pero nuevamente hay que ver un experimento casero para que todo quede muchísimo más claro. Y este es uno aún más simple que el anterior. Solamente requerimos una pelota y un hilo. Tal vez un pedazo de cinta aislante para mantenerlos unidos y un flujo de agua constante. Amarramos la pelota con el hilo o hacemos uso de alguna cinta adhesiva que tengamos para hacer esta unión y lo acercamos al flujo de agua. Pero este flujo no avienta la pelota hacia el exterior como pensaríamos, sino que por el contrario, lo atrae hacia el centro del flujo. Y como no puede ser arte de magia, la respuesta la tenemos al analizar el principio de Bernoulli, siendo que ocurre una variante del principio mismo, en el cual la presión lateral del aire en el movimiento es menor que la del aire estático que lo rodea. Para este experimento, la presión del agua que se mueve a un lado de la pelota es menor que la del aire estático que se encuentra del otro lado. Con esto queda concluido este pequeño repaso a estos dos diferentes principios de la mecánica de fluidos, uno de la hidrostática y otro de la hidrodinámica. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Adiós.